ejemplo, es la física de Newton. Para Newton, los intervalos de tiempo y las distancias entre puntos son conceptos absolutos. Es decir, si han pasado 5 minutos y yo observo que han pasado 5 minutos, cualquier observador, no importa cómo se mueva, entre los mismos dos eventos, observará que han transcurrido los mismos 5 minutos. Y es lo mismo con los intervalos espaciales. Y de esa hipótesis que se hace en la descripción newtoniana del universo, surge que las velocidades sí dependen de la velocidad del objeto desde la cual yo la estoy mirando. Si la tiro en reposo, digamos, tendré una velocidad de 1 y de 2 para la partícula 1 y la partícula 2. Aquí tengo un sistema de partículas, cada uno con la velocidad. Si miro la partícula 2 de la partícula 1, la veré con una velocidad que es la diferencia de 2 menos de 1. En el siglo XIX, a la noción corpuscular de la materia se suma una nueva forma de materia, que es la materia contenida en los campos. Nosotros conocemos campos eléctricos asociados a cargas puntuales, por ejemplo, en este caso los campos son radiales, o campos magnéticos, producidos por un imán. Aquí hay una fotografía típica de limaduras de hierro sobre un papel encima del imán. Pero en general, los campos magnéticos y eléctricos aparecen combinados. Cuando uno varía uno de los campos, aparece el otro. Y ese es el fenómeno que aparece en las ondas electromagnéticas y la luz, que es una onda electromagnética. Si yo tengo una partícula cargada y la miro de lejos, veré el campo radial saliente, como dibujé arriba. Si ahora la empiezo a mover y estoy lejos, no voy a detectar inmediatamente que se está moviendo, porque la perturbación se propaga a la velocidad de la luz. O sea que lo que voy a tener, si la muevo, es que cerca los campos empiezan a variar. Las ondas electromagnéticas son tan materiales como las partículas. En particular, son capaces de llevar energía, como todos sabemos, desde la antena emisora a la radio, que es la que utilizamos para recibir la señal. Bueno, el campo electromagnético tiene existencia propia, entonces, y se propaga en el vacío obedeciendo leyes perfectamente conocidas, que son las ecuaciones de Maxwell, que describen con enorme precisión y exactitud la evolución de estos campos. Entonces, la relatividad especial surge en la mente de Einstein. Se puede decir que la historia de la relatividad es la historia del desarrollo del pensamiento de una sola persona entre 1905 y 1915. Es un fenómeno casi único en la historia de la física. No es que él, digamos, no hubiese tenido interacción en ese periodo, tuvo interacción y muchas de estas ideas fueron seguidas con mucha atención. Pero aportes importantes en ese periodo, muy pocos, salvo quizás Minkowski. Entonces, el problema que observa Einstein es el siguiente. Limitémonos por un momento a sistemas que llamamos llamadas inerciales. Son los sistemas que solo se tienen movimiento solo debido a su inercia. No hay fuerzas actuando sobre ellos, en particular no hay fuerza gravitacional. ¿Sí? Entonces, si en un sistema inercial valen las ecuaciones de Maxwell, en un sistema que se mueve respecto al primero, no pueden valer las ecuaciones de Maxwell. Y esta observación le disgustaba profundamente a Einstein. Supuestamente las leyes de la física conocidas, las de Newton, valían en todos los sistemas inerciales, por lo menos en la aproximación que se conoce. ¿Y por qué no valen? Bueno, no valen porque existe esa ley que dice que si en un sistema la velocidad de la luz, digamos, es c, y ahora la miro en un sistema que se aleja respecto del primero, entonces será c más b, y si la miro en un sistema que se mueve en la dirección que se propaga la velocidad de la luz, será c menos b.
pero C, la velocidad de la luz, es una predicción de las ecuaciones de Maxwell. Y entonces la predicción surge de constantes universales y no puede ser que varíe de sistema en sistema. Entonces hay algo fundamentalmente erróneo con la definición que tenemos. Entonces, para resolver este problema hizo dos hipótesis fundamentales. Primera hipótesis, principio de relatividad. Las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema inercial. En realidad, esto no es un principio, sino lo que se llama un metaprincipio, porque hace referencia a cómo deben ser las leyes de la física. Es decir, es una ley que hace referencia a cómo deben ser las leyes. La segunda hipótesis de Einstein es que las ecuaciones de Maxwell son buenas leyes y por consiguiente la velocidad de la luz debe ser la misma en cualquier sistema inercial en virtud del primer enunciado. Bueno, el problema es que estas dos hipótesis parecían ser contradictorias. Hasta que Einstein se dio cuenta que había que cambiar la noción de tiempo y espacio. También cambia la noción de simultaneidad, es decir, lo que es simultáneo por este instante en la nebulosa de Andrómeda no es lo mismo que es simultáneo cuando yo camino hacia adelante o cuando yo camino hacia atrás. Puede haber una diferencia de horas, simplemente con un movimiento mínimo. La idea de que el mundo es un instante que evoluciona, digamos, esa idea que proviene de Newton, de que existe el presente y es una sucesión de presentes. Eso no es cierto en la relatividad. El mundo es un conjunto de eventos que están relacionados entre sí, como vamos a ver. Les quiero mostrar aquí un ejemplo muy sencillo, cómo el tiempo varía. Yo lo mido desde dos sistemas de referencia. Tengo un reloj que está constituido por dos espejos y un rayo que parte del espejo inferior, sube al superior, se refleja y vuelve hacia abajo. Cada vez que hace ese recorrido, el reloj hace un tic. Entonces, el intervalo de tiempo que están midiendo para dos tics sucesivos es 2 veces la distancia dividido la velocidad de la luz. Supongamos que ahora yo lo miro el reloj desde un sistema tal que el reloj se está moviendo respecto a ese sistema. Entonces, el reloj inicialmente estaba aquí, al cabo de un cierto tiempo, si el reloj se mueve en esta dirección, está en la posición intermedia y finalmente está en la posición final. Como la velocidad de la luz es la misma en todo el sistema de referencia, entonces tiene que recorrer una distancia mayor para hacer el mismo camino. Y por consiguiente, el intervalo de tiempo transcurrido es superior en el sistema de movimiento, en el sistema de referencia. Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero eso es porque el reloj lo inventaste de esta manera, ¿no? Pensemos en un reloj y vamos a ver que esto no es así. Bueno, digamos, de vuelta, el principio de relatividad está diciendo de que si yo pudiese distinguir un reloj de otro reloj, podría saber si me estoy moviendo o no, comparando relojes, y por lo tanto las leyes de la física no serían las mismas en todo el sistema de referencia. De manera que eso no es así. Y esto simplemente es una ilustración de un fenómeno general. Y además observamos todos los días en los aceleradores rápidos. Al cambiar la noción de espacio y tiempo, las leyes del mundo deben cambiar para que cumplan el principio de relatividad. Los cambios son muy pequeños para velocidades pequeñas, pero son importantes para velocidades próximas a la velocidad de la luz. En particular, esos cambios implican que ningún cuerpo pueda ser acelerado hasta alcanzar velocidades superiores a la de la luz. No todo relativo a relatividad. Lo que en realidad, digamos, si bien las distancias espaciales y los intervalos temporales no son iguales fijos de dos sistemas de referencia, la combinación esta, distancia al cuadrado menos velocidad de la luz por tiempo al cuadrado, es realmente un invariante.
se llama el intervalo invariante y vale lo mismo que todo sistema de referencia. ¿Y a qué se refiere eso? Básicamente se refiere a que lo que importa en el espacio-tiempo es la organización de los eventos en el espacio-tiempo. Supónganse que el evento P es una señal que emite el explorador Opportunity que está en Marte. Y nosotros en la Tierra estamos en un punto por ahí. La distancia es más o menos 5 minutos, es la distancia luz. De manera que en los próximos 5 minutos, se le emitió ahora la señal, en la Tierra nada que ocurra tiene que ver con la emisión de esa señal. Estamos en una región que no está conectada causalmente con la emisión de la señal. Solo en el momento que recibimos la señal luminosa, entramos en una región que puede ser modificada por lo que ocurrió en Marte en este mundo. Y si sigo en el tiempo, no solamente puede ser modificada por una señal luminosa, sino que puede ser modificada por cualquier otro tipo de acción, por ejemplo, enviando una nave a la Tierra o lo que sea. Entonces, los eventos del espacio-tiempo están organizados según un cono. Está el futuro en esta región, el pasado, que son los puntos que pudieron afectar al Opportunity en el momento que emitió la señal, y quizás motivaron la emisión de la señal, y la otra parte, que no puede ser afectada causalmente. Es esta organización de los eventos la que es invariante, no la simultaneidad. Y este intervalo juega un papel central en la relatividad. Por otra parte, el principio de relatividad no es compatible con la ley de gravitación universal de Newton. Recordemos que la fuerza tiene esa forma, es proporcional al producto de la masa dividido la distancia al cuadrado. Esta es una fuerza que se propaga instantáneamente. Si yo en cierto instante, por alguna razón misteriosa, cambia una de las masas en forma brusca, instantáneamente en todo el espacio uno siente una fuerza que es distinta. O si la masa original se empieza a mover, bueno, yo me entero instantáneamente que se empezó a mover. Entonces, para Einstein era obvio que esto significaba que era necesaria una modificación de la relatividad, de la ley de gravitación. Y como siempre lo hizo con la primera propuesta y ahora nuevamente sin la menor evidencia experimental, simplemente por puro razonamiento. En el momento, bueno, no tengo tiempo, así que entonces en 1908 enuncia lo que llama el principio de equivalencia, que establece que las leyes de la física en un pequeño sistema en caída libre son las mismas que en un sistema inercial sin gravedad. Bueno, entonces todos los cuerpos caen exactamente del mismo modo y si inicialmente están en reposo relativo, continúan estándolo. Este es un ejemplo de esa situación que ustedes conocen en los aviones en caída libre. Ustedes ven los pilotos flotando, manteniendo posiciones relativas si no se mueven, si hacen movimientos internos, se cambian, y hasta el cable, que está en caída libre, ahí todos obedeciendo al principio de equivalencia. El sistema debe ser pequeño para evitar fuerzas mareadas, a las cuales voy a hacer referencia en un momento. Entonces, es natural pensar que dado que las fuerzas gravitatorias actúan de la misma manera sobre todos los objetos, son fuerzas absolutamente universales, no dependen de nada, para nada del objeto, todos siguen la misma trayectoria en caída libre. Entonces sería muy lindo representar a la fuerza gravitatoria la idea de que un cuerpo se desvía en presencia de un campo gravitacional, se sustituye por la idea de que el cuerpo sigue lo que se llama la geodésica, que es la línea recta, la línea de menor distancia del espacio curvo. La geometrización del espacio también implica cambiar el intervalo invariante, que tiene que tomar una forma que depende de cómo es la geometría en cada. Aquí muestro
un ejemplo de superficie curva, muy sencillo, una esfera. Tengo dos geodésicas, que son dos círculos máximos, y lo que vemos es que quienes siguen estas dos geodésicas se van acercando, porque las geodésicas finalmente se cortan, digamos. Si son los medianos, se cortan en el todo. Es decir, que para que estos efectos sean lo más especiales posible, las dos geodésicas deben estar muy próximas una de la otra. Y entonces por eso que se hace referencia a que los sistemas sean pequeños. No es fácil visualizar qué significa que el espacio-tiempo es curvo. Debemos extraer toda la información sobre la curvatura de experiencias hechas dentro del propio espacio. Si uno parte con una regla del polo y la va transportando paralelamente hasta el Ecuador, luego la transporta paralelamente de A a B y luego regresa al polo, no regresa exactamente con la misma dirección de la regla, sino que se define un cierto ángulo. Eso pasa en cualquier espacio curvo. Hay propiedades internas del espacio que uno, explorando la geometría local del espacio, puede determinar cuál es la forma en que ese espacio se curva sobre un espacio mayor. Para nosotros, seres que viven en el espacio y en el tiempo, el espacio mayor no tiene ningún sentido. Toda la descripción está hecha en términos del espacio y el tiempo. Aquí doy una forma de representar esta curvatura con superficies bidimensionales. La geometría intrínseca inducida por la gravedad se puede expresar como una superficie que se curva en un espacio tridimensional plano. Entonces aquí considero una superficie que atraviesa, por ejemplo, una estrella. Y si uno mira la geometría de esa superficie, se dará cuenta de que la relación entre la circunferencia y el diámetro no es más exactamente pi, debido a la presencia de la masa de la estrella, sino que es diferente de pi. Esta descripción es una metáfora, digamos, es un poco tramposa, en el sentido que no es que la superficie curve para uno de los dos lados del espacio tridimensional, se curva en las otras dimensiones que estamos siendo ignoradas. Bueno, a los pocos meses de publicar los trabajos de Einstein sobre relatividad general, en particular, que proponía que los cuerpos materiales curvaban el espacio y la curvatura del espacio alteraba el movimiento de los cuerpos materiales, Schwarzschild, que estaba sirviendo en el frente ruso en la Primera Guerra Mundial, se puso a mirar las ecuaciones de Einstein y observó que admitían una solución donde toda la masa de la estrella se concentraba en un punto. Y era entonces la primera descripción matemática del agujero negro. Entonces, en 1918, 3 años después de la publicación del trabajo. Le escribió a Einstein. A Einstein no le gustó para nada la idea, porque esto significaba que se formaba un punto en el espacio donde la curvatura se hacía infinita. Básicamente los infinitos son odiados por los físicos, porque significa que la teoría se deja de valer. Entonces, digamos, era una mancha en la realidad general la aparición de esa singularidad. Después entendimos que justamente ahí aparecen los fenómenos cuánticos y que eso no es una mancha, sino simplemente la teoría más completa. Pero respecto a la descripción del agujero negro, en particular el descubierto por Schwarzschild, era una solución perfectamente válida. Y bueno, cuando las estrellas consumen su combustible, se enfrían y contraen formando cuerpos más y más densos. Y al continuar enfriándose, las presiones que deben soportar el núcleo interior de la estrella se hacen más grandes a medida que la estrella es más densa, pero las presiones terminan contribuyendo a aumentar la densidad de energía de la estrella.
Entonces en 1930 Chandrasekhar probó que si la estrella tiene una masa superior a 1.4 masas solares, la presión ejercida por las capas exteriores de la estrella sobre el núcleo no puede ser contrarrestada y la estrella implota formando un agujero negro. Así que esto es una cuestión genérica de todas las estrellas con masas superiores. No todas las estrellas con masas superiores a 1.4 hacen esto, porque algunas terminan formando supernovas y en el proceso de creación de supernovas emiten una cantidad enorme de materia. La resistencia a estos resultados fue grande entre los físicos hasta 1960. Yo creo que me quedo corto, porque yo en 1972 empecé a estudiar velocidad general en CAE y digamos, presencié discusiones acaloradas sobre la existencia o no de los agujeros negros. Entonces, bueno, aquí muestro cuál es el esquema de la relatividad general. A la izquierda, el Sol, que forma la geometría de espacio, que inicialmente es plana. La deformación de la geometría altera el movimiento de los planetas, y a su vez los planetas también deforman la geometría. En la figura de la derecha está la retícula asociada a un agujero negro. En cada punto yo aquí estoy mostrando también los conos de luz. La región en verde es la región que está en el futuro de ese punto. Entonces nos permite entender esa figura cómo se mueven los objetos cerca de un agujero negro. Fuera del agujero negro hay regiones hacia las cuales me puedo dirigir y aumenta mi distancia al agujero negro, es decir, me puedo alejar. Eso ocurre hasta que uno llega a lo que se llama el horizonte, que aquí está dibujado en esta circunferencia. En realidad el horizonte es esférico, pero le sacamos una dimensional espacio. Ustedes ven que los conos en esa región, no importa para qué lado me mueva, siempre apuntan hacia adentro. Entonces, si yo estoy situado ahí, en el horizonte, mi destino es único. Solo termino cayéndome hacia el centro del agujero negro. Digamos, si los agujeros negros son muy masivos, por ejemplo los que aparecen en el centro de la galaxia, hay un agujero negro muy masivo, entonces uno puede perfectamente atravesar el horizonte y no se entera de nada. Después se entera cuando se va acercando más a la singularidad. Si el horizonte es del tamaño de una estrella, lo que ocurre es que los pies están mucho más atraídos que la cabeza, y entonces uno sufre una fuerza de extensión enorme que informa inmediatamente qué problemas hay. Aquí describo un agujero negro de Schwarzschild. Básicamente esto es un halo que se forma debido a partículas muy energéticas, que simplemente son partículas que caen siguiendo las trayectorias cuasi cónicas y chocan con otras que vienen de otras direcciones. La velocidad de las partículas cuando pasan muy cerca del horizonte es la velocidad de la luz, y entonces se forma una región. Esto realmente es un dibujo porque no tenemos evidentemente nada de este tipo. Una observación directa de un agujero negro. Tenemos observación de un agujero negro a través de sus efectos, en particular los agujeros negros galácticos, que son del tipo que está dibujado aquí. En realidad difieren de los agujeros de Schwarzschild en que estos agujeros galácticos rotan y funcionan como grandes dínamos que hacen, al rotar, mueven partículas ionizadas y generan corrientes eléctricas, y se generan unos jets que tienen longitudes que pueden ser de tamaño, magnitud galáctica. Esto se llama agujero negro de Kerr. Entonces, todas las propiedades geométricas del agujero negro se pueden resumir en el valor de tres magnitudes: su masa, su carga y su spin o momento angular. O sea que en principio parece que fueran los objetos más sencillos del mundo. Todo agujero negro de masa m es idéntico a otro agujero negro de masa m, desde el punto de vista de la
la relatividad general clásica. Y lo mismo pasa cuando tenemos algo con estas tres moléculas. Por eso se dice no tienen pelo, en el sentido de que uno tira ahí un piano, tira partículas de cualquier tipo, que son electrones o bariones o lo que sea, todo eso desaparece, no queda ninguna información sobre eso. Lo único que queda es la masa, y si tenían spin, entonces pueden contribuir al spin. O la carga. Sin embargo, no son tan simples porque presentan un conjunto de comportamientos paradójicos que de alguna forma involucran a todas las teorías físicas. Todas las teorías físicas están presentes en las proximidades de un agujero negro. Por ejemplo, se ha podido determinar que tienen propiedades termodinámicas, en particular temperatura y entropía. Entonces, como tienen temperatura, todo cuerpo que tiene temperatura puede emitir radiación. Un cuerpo que emite radiación emite energía. Es decir, que a la larga el cuerpo puede perder energía a pesar de que es un agujero negro en el sentido que la luz siempre se cae si no atraviesa el horizonte. Lo que pasa es que los tiempos de evaporación de un agujero negro son prácticamente la eternidad. Es decir, son del orden para un agujero negro de masa solar de 10 a las 50 veces la edad del universo. Pasemos a las ondas gravitacionales. Si la relatividad general es compatible con la relatividad especial. Nada puede propagarse a velocidad superior a la velocidad de la luz. Entonces esto significa que cambios en el campo gravitatorio no pueden ocurrir instantáneamente, deben propagarse. Y se propagan exactamente a la misma velocidad que las ondas electromagnéticas, a la velocidad de la luz. Lo único que, ¿se acuerdan que yo les presenté un gráfico con una onda electromagnética, con un campo eléctrico y un campo magnético? Para el caso del campo gravitacional, el efecto es el siguiente. Si yo tengo una placa, en la placa hay cruzada la circunferencia, entonces debido a las distorsiones del espacio que provoca la onda gravitacional, al cabo de un cierto tiempo, la placa va a girarse en una dirección y a cortarse en la otra. Luego va a volver a la situación natural, luego se va a alargar en la situación que se había cortado y a cortar en la situación que se había alargado. Y esto se puede dar con lo que se llaman polarizaciones. Esta es vertical y esta es cruzada o obliqua, pero el fenómeno es exactamente el mismo. Esta es la onda gravitacional moviéndose en el espacio. Aquí está, en esta región estamos en el punto donde la extensión es máxima en la dirección vertical. Aquí estamos en el punto que es máxima en la dirección horizontal y aquí nuevamente en la dirección vertical. Yo quiero terminar en los últimos slides refiriéndome a las fuentes de ondas gravitacionales, en particular a las fuentes observadas. Las fuentes de ondas gravitacionales, como dije, requieren campos muy intensos que varían muy rápidamente. Hay un primer tipo de fuentes que son los sistemas binarios. Los sistemas binarios son sistemas de dos estrellas que van rotando una en torno a la otra. Del mismo modo, un electrón cuando oscila emite una radiación electromagnética, y esa es la onda de radio, pierde energía. Aquí, la rotación de las dos estrellas hace de que emitan radiación electromagnética y gravitacional y pierdan energía. A medida que pierdan energía se van acercando, hasta que finalmente terminen formando un solo objeto. Este es el perfil de la onda gravitacional emitida. La amplitud es chica al principio y la frecuencia es baja. Y a medida que voy acercando a los resultados finales, la amplitud es más grande y la frecuencia es más alta. Así que esto tiene un sonido característico, es algo que empieza con un sonido grave y se va haciendo agudo hasta que de pronto se interrumpe.
Esto es lo mismo para dos agujeros negros. Es un sistema binario, digamos, formado por agujeros negros, y este es el caso del sistema que fue observado en esta detección. Este es el tipo de evento observado. Los instantes finales de un sistema de dos agujeros negros que va rotando hasta que se terminan convirtiendo en uno solo. ¿De acuerdo? Es muy interesante porque hace 21 años, cuando la Fundación para la Ciencia de los Estados Unidos decidió financiar este proyecto, el cálculo se aprendió a hacer hace 10 años, con un esfuerzo gigantesco, colectivo, que involucra mucho más de las 1000 personas que se mencionan en el slide. Y el conocimiento de la frecuencia donde aparecían los fenómenos nunca se tuvo. Es decir, hasta el día que se hizo la observación no se sabía si iba a observar algo o no se iba a observar nada. El perfil se parece mucho al que mostré, salvo que tiene una parte posterior que es, después que se forma el agujero negro final, el agujero termina vibrando como una campana, se llama ring down, la vibración en que las vibraciones se apagan, y esta es la forma entonces del perfil, y este es el tipo de perfil que fue observado. Pero hay otras fuentes que se esperan observar. Supernova, es decir, en el momento que se produce una supernova hay una catástrofe en el interior de la estrella y realmente sería muy importante lograr que se supone que hay una caída brusca, una gran porción de la masa hacia una explosión en el interior de la estrella. Eso no se puede observar más que indirectamente. Las ondas gravitacionales permitirían tener acceso directo, y el comparar señales electromagnéticas con señales gravitacionales nos daría una información enorme sobre las supernovas, que juegan un papel central en la comprensión de la cosmología. Es decir, hoy en día pensamos que el universo se acelera, las galaxias se alejan cada vez con velocidades mayores, y eso se determina a partir de las propiedades de la supernova. Luego tenemos estallidos de rayos gamma, por ejemplo, producidos por estrellas. Esas estrellas binarias pueden ser estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones son grandes núcleos del tamaño de una estrella, núcleos atómicos, pero tienen el tamaño de una estrella. Es como si toda la masa del Sol tuviese en una región del orden de unos 10 kilómetros. Si uno tiene un par de esas estrellas flotando, tengo un sistema binario que va a emitir radiación gravitacional, y en los últimos instantes esas dos estrellas al juntarse van a formar un agujero negro, y ese fenómeno haría mucho ruido y sería detectado entonces. Y ahí hay un perfil posible. Otras fuentes detectables son un interferómetro que está planeado y se piensa construir en la próxima década, un poco más. Los brazos son de 5 millones de kilómetros, el interferómetro está en el espacio, en órbita solar. Y esto permitiría detectar agujeros negros galácticos y tener información cosmológica. Es decir, qué pasó, podríamos saber de esta manera qué pasó en los primeros instantes de la gran explosión. Es un sistema binario formado por dos agujeros negros de 36 masas solares y 29 masas solares. Son dos agujeros negros enormes, no se sabía que había sistemas binarios con agujeros negros desde la Tierra. Se observan las últimas rotaciones en torno a sus órbitas antes de que el sistema se fusione en un único agujero negro de masa del orden de 62 masas solares. La diferencia entre la suma de las masas originales y la masa final es de 3 masas solares. Esa diferencia fue radiada en los últimos instantes, casi completamente. Es decir, se emitió en forma de onda gravitacional. La potencia emitida en la etapa observada del proceso es del orden de 50 veces la potencia emitida por todas las fuentes de luz del universo visible. O sea que estos objetos, estos fenómenos son enormes, son cataclísmicos, y lo que tenemos ahora es un oído que cada vez que un fenómeno cataclísmico ocurre, fíjense que esto ocurrió a una distancia de 1100 millones de años luz. Nos enteramos
está ocurriendo. Y el detector LIGO, se llama LIGO avanzado, apenas había comenzado a recoger datos 5 días antes del evento observado. Eso significa que estas cosas que no sabíamos que existían, en realidad ocurren con una frecuencia enorme, porque entonces uno se puede pegar a algo de esa manera si ocurre una vez por siglo. Entonces, ahí hay algo que no sabíamos ya y que estamos aprendiendo. Es decir, de alguna forma, estos objetos pesados se forman y forman sistemas dinámicos. Ahora se piensa, hay varias hipótesis, no sabemos todavía cuál es el origen. Menciono dos y termino. Primero se ha planteado una de que hay ciertos cúmulos estelares muy antiguos que solamente contienen estrellas con hidrógeno y helio, y que esas estrellas no pueden impactar Tancredi, que quizás entienda mejor que yo por qué no pueden formar supernovas, y terminan colapsando. Entonces, agujeros negros. Cuando se encuentran en cúmulos estelares, el sistema va disipando y finalmente los agujeros negros se concentran en la región central y ahí se formarían estas estructuras. A mí me gusta más la segunda porque realmente si hay tantos agujeros negros de este tipo, es difícil que el mecanismo que se da ahí sea suficiente para explicar. La otra hipótesis tiene que ver con lo que se llama la materia oscura. Ustedes saben que el universo está compuesto por un 5% de materia que podemos ver a simple vista, es la que forma las estrellas. Un 20% de materia oscura, que es realmente como un papel central. No sabemos lo que es la materia oscura, pero es la materia que genera los campos gravitacionales que permiten la formación galáctica, básicamente. Y están rodeando los galaxias, esa materia oscura. Y finalmente está lo que se llama la energía oscura, que es el 75% restante, en el núcleo grueso. La energía oscura es la responsable de esa repulsión a la que hice referencia antes, donde el universo va acelerando a velocidad más rápida. Entonces, una hipótesis que se ha hecho, no sé cuán plausible es que los agujeros negros se formaron en una etapa primordial del universo donde la densidad de materia era muy alta y buena parte de la materia oscura está formada por estos agujeros negros supermasivos que han sido observados. Yo, por el diario del lunes, les digo que la cantidad H que había que medir era del orden de 10 a la menos 22, ¿no? Hasta antes del lunes, hasta antes del domingo, era una cuestión, digamos, de debate y de cálculo científico para tratar de prever el tamaño de la señal. Bueno, hoy en día sabemos que existen señales de esa magnitud y eso es lo que había que detectar. Entonces, una variación relativa de 10 a la menos 22 corresponde a un desplazamiento del largo de ese aparato de 10 a la menos 19 metros, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de cuánto es eso, el radio de un protón, que ya es una pequeñísima fracción del radio del núcleo, tiene 10 a la menos 15 metros. O sea, lo que el desplazamiento que se tenía que medir era un 10 milésimo del radio de un protón. Entonces, bueno, parece un desafío absolutamente imposible, pero el hecho es que no es imposible. Entonces, ¿cómo se mide? La idea básica es una idea relativamente antigua, que es un montaje conocido como interferómetro de Michelson. El interferómetro de Michelson tiene ya más de 120 años de propuesto y ha jugado un papel muy interesante, en particular vinculado con la relatividad, pero no voy a entrar en ello. Entonces, el interferómetro de Michelson es un aparato que aprovecha ondas de luz y aprovecha el hecho que la longitud de onda de la luz es una cantidad relativamente pequeña. En el caso particular de la luz que se utilizó en este experimento es del orden de una micra de longitud de onda, ¿no? Entonces, el interferómetro de Michelson se toma una onda de luz originada, por ejemplo, por un láser,
se la hace pasar a través de un divisor de haz, que es un espejo semitransparente que transmite la mitad de la luz y refleja la otra mitad. Esa luz viaja hasta un espejo, vuelve, lo mismo en el otro brazo, va y vuelve a atravesar el espejo semitransparente y llega a un detector. Ustedes se dan cuenta que las dos ondas, que según el camino que recorrieron, cuando llegan al detector, pueden tener un pequeño desfasaje debido a la eventual diferencia de camino que exista entre los dos brazos. Entonces, esta es la idea del experimento de Michelson, que es una idea ya muy antigua, y este desfasaje según la magnitud del desfasaje, según cómo se corre una onda con respecto a la otra, es la intensidad de la luz que llega al detector, ¿no? Entonces, si yo represento la intensidad de la luz que llega al detector, tengo esta variación sinusoidal de la intensidad en función del desfasaje, y veo que para determinado valor del desfasaje no hay luz, simplemente la intensidad es cero, para otros valores la intensidad es máxima, y en el medio tengo una intensidad intermedia. Entonces, la expresión parte de la intensidad en función del desfasaje está representada acá arriba, es una onda sinusoidal, tenemos un coseno, pero lo que es interesante es que si yo me sitúo en un punto como este, hago una aproximación lineal a la variación de la intensidad con el desfasaje, tengo que la variación relativa de la intensidad es proporcional al desfasaje con unos coeficientes que me lo puedo elegir para que valga 1, ¿no? O sea que típicamente delta I sobre I es la cantidad que mide el desfasaje, ¿no? Entonces, ese desfasaje yo lo puedo vincular con el desplazamiento que han tenido los espejos, y simplemente el desfasaje se vincula con el desplazamiento como 2pi por el cociente entre el desplazamiento y la longitud de onda de la luz. Como la longitud de la onda de la luz es relativamente chica, esto permite fácilmente observar desplazamientos que son chicos, por lo menos son comparables con la longitud de onda de la luz. Pero la longitud de onda de la luz todavía es enorme comparado con lo que queremos medir. Entonces hay que tratar de mejorar esta resolución, y para eso hay una idea que también tiene sus años, que es el Fabry-Perot, ¿no? El Fabry-Perot consiste en hacer que la luz, en vez de una vez sola hasta el espejo y volver, vaya y vuelva un montón de veces. Para eso se agrega un segundo espejo, aquí, que es un espejo semitransparente, deja pasar un poquito de luz, pero refleja casi todo, lo mismo en este otro brazo. Entonces la luz, antes de retornar al detector, rebota acá un número relativamente importante de veces. En la práctica, en el detector LIGO, el número de veces es del orden de 300 veces. La luz rebota acá. Entonces se dan cuenta que gracias a esa multiplicación por n, la relación entre el desfasaje y el desplazamiento se ve multiplicada por este coeficiente n. Entonces aquí se gana un factor 300 por lo menos en la resolución. O sea, ya es fácil medir cualquier cosa que sea un 300avo de la longitud de onda de la luz. Pero unos 300avos todavía estamos lejanos. Tenemos que ganar muchísimo más que eso también. De todas formas, esta es más allá de la dificultad que todavía está resuelta, esta fórmula, que simplemente surge de acá, sustituyendo el desfasaje por la vinculación entre el desfasaje y la variación relativa de intensidad, esta es la fórmula sobre en la cual se basa el experimento realizado, ¿no? Vamos a medir delta X midiendo una variación relativa de la intensidad de la luz que llega al detector. Entonces, toda la dificultad está en medir delta I sobre I con suficiente precisión, ¿no? Un pequeño detalle que va a ser importante más adelante. Hace un rato yo les dije que les mostré una figura donde había hecho un desarrollo lineal de un punto por acá. Pero no es ahí donde funciona de hecho el experimento. El experimento funciona estabilizando todo el sistema de manera que uno siempre esté en torno a este punto. Este punto, ¿qué característica tiene? Es que es un punto donde normalmente, si no pasa nada, no llega luz al detector. La luz, si llega, es porque algo sacudió el interferómetro, si no, no va a llegar ninguna luz. Eso es importante, porque si la luz no viene para el detector, ¿a dónde va a parar? Al no tiene que parar. En realidad lo que pasa es que vuelve hacia el láser, ¿no? Y si vuelve hacia el láser, está totalmente desperdiciado. Entonces, hay un agregado importante del montaje, que es este espejo que aparece acá, que es un espejo de reciclaje, que hace que la luz
tendría que retornar hacia el láser sea reaprovechado en el exterior. Y eso es importante porque, como ven acá, permite aumentar las potencias luminosas que están en juego. El láser es de apenas 20 watts, pero en esta parte del montaje ya se acumulan 700 watts, y adentro de la cavidad Fabry-Perot hay 100 kilowatts, ¿no? Entonces las intensidades van a jugar un papel en el exterior. Bueno, entonces esta es básicamente el montaje ya completo. Es importante tener presente que las masas que se van a desplazar por efecto de la onda gravitacional son las masas de estos espejos. Aparecen acá. Entonces, tenemos que medir un delta X, para eso queremos medir delta Y sobre Y. Estos factores que están acá adelante están fijados. Entonces, bueno, todo el problema es saber con qué precisión se puede medir delta Y sobre Y. Creo que puede ser delta Y sobre Y más chico que las leyes de la física nos autorizan a medir. Y bueno, el límite para la precisión con que podemos medir ese cociente está dado por la mecánica cuántica y está dado por el hecho de que la luz, a pesar de que se comporta como una onda, también puede ser vista como un conjunto de partículas. La luz es una lluvia de fotones y el detector, cuando detecta una intensidad luminosa, lo que está haciendo en realidad es acumulando la energía transportada por ese conjunto de partículas. Entonces, cada una de esas partículas, cada uno de esos fotones, lleva una energía que está dada por esta fórmula, y el detector recibe esa energía y acumula esa energía durante un cierto intervalo de tiempo que acá le llamamos tau, ¿no? Entonces, en promedio, el número de fotones que llegan al detector durante un cierto intervalo de tiempo tau está dado por esta fórmula que se vincula directamente con la potencia de la luz, pero el gran problema es que ese número no es constante. O sea, el hecho que la luz tenga este carácter granular hace que eso inevitablemente trae fluctuaciones. El número de fotones no es una magnitud perfectamente definida, sino que es una magnitud que está definida apenas de forma estadística, ¿no? Entonces, en un flujo estacionario de partículas como esta, hay una estadística muy conocida, que es la estadística de Poisson, que nos dice que ese número n está definido a menos de una incertidumbre, que es la raíz cuadrada de n, ¿no? Entonces, de esto sacamos la conclusión que el cociente delta I sobre Y, que es el que queremos medir, lo podemos medir con una presión que es delta n sobre n, que es 1 sobre raíz de n. Este es el límite que nos impone la mecánica cuántica. Hasta ahí está permitido intentar medir. Bueno, si ahora yo pongo números para ver cuánto vale delta I sobre I, para eso uso estos parámetros que están acá, sustituyo en esta fórmula que es la que recopila todo lo que les acabo de decir, y llego llego a este número que es del orden de lo que precisamos para hacer la medida que se quiera hacer. O sea, les recuerdo que la precisión requerida era un delta X del orden de empieza a menos 19 metros, bueno, acá estamos más o menos en ese orden, ¿no? Un pequeño detalle es que en esta fórmula, ¿qué cosas se pueden modificar? Casi nada, salvo, bueno, el tiempo tau. ¿Quién es el tiempo tau? El tiempo tau es el tiempo sobre el que tenemos que observar. Ese tiempo tau está dado por esas oscilaciones que mostraba Rodolfo, que si yo quiero ver las oscilaciones, ese tiempo tau tiene que ser comparable a la más rápida de las oscilaciones que quiero ver. Entonces acá, en mi ejemplo, estoy tomando un tau del orden de 10 a la menos 2 segundos, que está dentro del rango de frecuencia que mencionaba Rodolfo. La otra cosa que puede cambiar acá es I sub 0, que es la intensidad de la luz. Y por eso es que es importante que la intensidad de la luz sea alta, porque este sub 0 está en el denominador de la raíz cuadrada, y por lo tanto, cuanto mayor sea I sub 0, menor está X, o sea, mayor la sensibilidad teórica del fluido. Los fotones, además de transportar energía, transportan cantidad de movimiento. Y esos fotones que están rebotando entre dos espejos, en realidad están haciendo fuerza sobre el espejo, ¿no? Entonces, si yo tengo n fotones llegando sobre un espejo durante un intervalo de tiempo tau, la fuerza que están realizando sobre el espejo está dada por esa expresión, ¿no? Si yo sustituyo ahí todas las cosas en función de
los parámetros del experimento, termino con esta fórmula, donde el delta X, debido a esta fuerza radiativa, está dado por esta expresión, donde acá aparece I1, que es otra intensidad de la luz, pero otra potencia de luz, pero es la potencia de luz entre los espejos. Y ahí tengo 100 kilowatts. Y eso no me ayuda, al contrario, me complica la vida porque es un número grande que tiende a aumentar el delta X. Pero eso ahí no se puede ganar en todos los campos. ¿No? Digo, si yo quiero tener un Fabry-Perot, inevitablemente tengo que aumentar la potencia dentro del Fabry-Perot. O sea que acá esto es una desgracia necesaria y prácticamente nada más se puede modificar en el ejercicio. Bueno, en resumen, juntando estas dos limitaciones que acabo de mencionar, ahí tenemos un poco el límite teórico de lo que es permitido por la física para la realización del experimento. Entonces, la limitación del ruido del detector es lo que limita esta rama acá para alta frecuencia, y la limitación debido a la fuerza sobre los espejos limita el rango de las bajas frecuencias. Pero ustedes se dan cuenta que acá, más o menos entre 10 Hz y 1 kHz, hay un pozo suficientemente hondo como para permitir la realización del experimento, ¿no? Entonces, eso por supuesto yo lo presenté de una forma muy simplificada. Este gráfico es el gráfico calculado por la gente del LIGO. La curva esta magenta es la equivalente a la que yo calculé. Que ven que bueno, también permite más o menos en el mismo rango bajar la sensibilidad de la detección suficientemente como para observar las otras representaciones. Bueno, también están representadas en esta figura otro tipo de perturbaciones, otro tipo de limitaciones que afectan al experimento, algunas de las cuales bastante inevitables. Por ejemplo, esta curva roja es debida, inevitable no, o sea, ninguna de estas es esencialmente inevitable, pero algunas de ellas son muy difíciles de eliminar. La curva roja es debido a fluctúaciones térmicas en parte de la óptica, los revestimientos ópticos que tienen los espejos, y esas fluctuaciones térmicas son complicadas de eliminar, pero se pueden reducir suficientemente, ya sea eligiendo los materiales con los que se hacen los espejos o eventualmente enfriando. Pero la posibilidad de enfriar no fue utilizada, que lo sepa, en el experimento químico. Simplemente es una cosa que se puede agregar. Y después acá hay otras fuentes de ruido porque los espejos, al estar sometidos a tal potencia de luz, aun cuando son muy poco absorbentes, simplemente la luz la reflejan o la transmiten, pero no la absorben, aun cuando son muy poco absorbentes, igual alguna fracción de la luz es absorbida y eso los calienta, si los calienta los deforma, y si los deforma los mueve, en fin, es todo una cadena de complicaciones. Otro tipo de ruido, por ejemplo, el gas que podría haber entre los espejos, si hubiera gas, produciría fluctuaciones del índice de refracción que también afectarían la señal. Bueno, eso se resuelve haciendo vacío. Y en la práctica el vacío es muy exigente porque aún presiones muy bajas conseguirían tener un efecto significativo. O sea que el vacío que se logra sobre ese túnel de 4 kilómetros de largo es de 10 a la menos 9 de Thor, es un vacío respetable, ¿no? Bueno, en fin, hay una serie de otros problemas que tienen que resolver. Entonces, el resumen de esta primera parte de la charla es que, desde el punto de vista de la física, el experimento es factible, es posible. Gracias si ahora que ya lo hicieron, pero digamos, digamos que los de la National Science Foundation, cuando le hicieron la planta, no estaban totalmente locos. Y el resto de los problemas a resolver son problemas de índole más bien técnica, que, como se puede imaginar, son considerables. Entonces yo no voy a entrar en muchos detalles, porque además ignoro esos detalles, pero acá tengo más o menos una enumeración de cuestiones que hubo que resolver con mucho cuidado, durante mucho tiempo, con mucha investigación y mucho tiempo, ¿no? Bueno, se imaginarán que el láser, que